Y como les anunciábamos, tenemos en el estudio al mismísimo Jorge Holguín, director de cine, destacadísimo. E igual es como impactante cuando uno empieza a pensar que Ángel Negro tiene 24 años. Tu primera película. Jorge Holguín, bienvenido. El tiempo no perdona. Gracias. Gracias. No, pero tú estás súper joven igual y haciendo cosas entretenidas. Además que, bueno, con Jorge tenemos una larga historia de conocernos y hablar de muchas películas a partir de estos años, pero estamos pensando que ya estamos en tu 10º largometraje. Séptimo largometraje. Estoy mirando aquí los cortos también. Claro, los cortos, claro, si uno toma en cuenta los cortos ya. Claro, el 7º largometraje y siempre fiel al cine fantástico, diríamos que este también es el caso. Sí. Y está estrenando el día de ayer la película Análogos, que es una película que ha causado mucho interés por varias razones. Lo primero, por sus protagonistas, Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, quienes estuvieron acompañando nuestros almuerzos durante tantas décadas, protagonizando Los Venegas, y luego también por el tema, ¿no? Sí. Por un tema que tiene que ver con esta pareja de ancianos que son análogos, y así se llama la película, y que no están en el mundo digital y que por lo tanto están expuestos a, uno diría, otro tipo de, claro, a la falta de información o de herramientas que el resto de nosotros nos resulta más cercano. Entonces, primero preguntarte por la elección, porque me pareció tan buena idea invitar a sacar de esos personajes icónicos que tenemos en nuestra mente a Mónica Carrasco y a Jorge Gajardo. ¿Cómo vino esa relación con ellos? Bueno, fue una relación larga. Yo tengo una relación larga con ellos. Yo cuando grababa Caleuche, los estudios de Chile Films, mi oficina estaban al lado de la oficina de producción de Los Venegas, entonces los veía todo. Tuve como casi más de 5 o 6 años viendo cómo se fabricaba estas, porque realmente era una fábrica, era una maquinita, así, cómo se hacía esta sitcom de Los Venegas, y siempre me quedó en el ADN la idea de trabajar con ellos en diferentes proyectos, no necesariamente como pareja. Entonces, cuando Carol, mi productora Carol Campos, me puso el pie forzado de volver a hacer una película como de claustro, que encerrada, es decir, una casa, pocos personajes. Pensé al tiro poner a personas vulnerables en situación extrema. Eso fue antes de la pandemia, eso fue justo el año de la pandemia. Mira. Ahí desarrollamos, con Carlos desarrollamos las primeras ideas, y después aparece el COVID y el guión sale muy rápido, porque me llegó la puesta en escena, así, súper rápido, y al tiro pensé en ello. Dije, voy a llevar este matrimonio que identifica a la clase media trabajadora chilena, que por muchos años identificó a las personas, y los voy a llevar a una situación terrible, como lo que estamos experimentando un poco con el COVID. Y de ahí surge la ficción, y patuamente hice el guión sin preguntar, sin preguntarle a ellos. Entonces cuando me junté estaba nervioso porque dije, imagínate, me iban a decir que no, porque todo el concepto tiene que ver un poco quiénes son ellos, lo que representan. Claro. Entonces se me iba todo el carajo. Pero no, fue todo lo contrario, fue muy bonito, fue emocionante, le entregamos el guión, les gustó mucho, pensé que se iban a espantar un poco, a pensar que es una película de terror de Holguín y no van a querer trabajar. No, fue todo lo contrario, fue hermoso, un reencuentro, aparte, como te digo, yo los conocía tanto tiempo, pero nunca estuvimos en el set así. Entonces fue algo químico, fue un match a primera vista, y ahí partió la película. Ahora también ahí hay una apuesta porque tú lo sacas de ese tipo de personajes, ¿no? Sí. O sea, utilizas el imaginario que nosotros tenemos construido respecto a ellos, ¿no? Pero son otros personajes y es radicalmente otro tono. Sí. Esta es un drama, diríamos, ¿no? Con tintes fantásticos. Sí, claramente. Pero es un drama que además sostienen los dos solos. O sea, hay un personaje más relevante, pero realmente son ellos dos los que sostienen toda la película. Entonces también preguntarte por esa apuesta, ¿no? Por ver en ellos algo que la mayoría de los directores chilenos no han visto, porque ellos han hecho muy poco cine y en cosas muy específicas. Sí, esta es la primera vez que hacen un protagónico, y primera vez que hacen un protagónico juntos. Yo no sé cómo alguien no vio el potencial, porque, bueno, es que por eso, creo, por la experiencia de haber estado, yo creo, al lado en el set de ellos, vi la oportunidad y el sueño de trabajar con ellos, porque ellos llevan mucho, claro, han trabajado mucho cine, pero en diversos papeles pequeños,
en teatro mucho tiempo, pero llevarlo a la pantalla grande con un tono realmente que necesitamos verlo, o sea, en un tono dramático, en una escena más íntima, ¿no? Me refiero a escena íntima porque prácticamente está muy cerca de cámara, estoy prácticamente encima de ellos grabando la película. Fue muy lindo, o sea, yo creo que fue un juego. A mí me gusta la cultura popular, por decirlo de alguna manera, y los Venegas representan eso, y querías tomar eso para hacer también una analogía con respecto a qué pasa con la gente en situaciones extraordinarias, como dice Hitchcock, persona normal, en situaciones muy complejas, y ver qué pasa con la identificación de los personajes y los espectadores. Y de alguna manera, yo creo que Jorge y Mónica demostraron un trabajo maravilloso en cine, y estoy así porque estoy un poquito emocionado y palpado de recién del estreno, de estos primeros días, ¿no? Y la respuesta ha sido maravillosa también de los espectadores. Entonces, de alguna manera, se logró ahí un trabajo precioso y con mucho respeto. Yo creo que el equipo técnico estaba fascinado. Yo recuerdo que hay un respeto, un amor por ellos. Uh-huh. Y cuando terminó el rodaje fue muy emotivo. Terminamos todos abrazados, llorando. Fue lindo. O sea, yo creo que la película tuvo esa... Recuerdo que Mónica y Jorge decían que era un regalo. Yo decía todo lo contrario. Ustedes nos regalaron a nosotros un trabajo que espero que el público pueda disfrutar y seguir viendo la película en el cine. Sí, en el cine. Vamos a volver a eso, pero también a mí me parece que es importante hacer como un pequeño repaso, ¿no? Porque tú entraste impetuosamente al mundo del cine con Ángel Negro el 2000, después Sangre Eterna el 2002, la vi hace poco para un taller de género y cine chileno, la volví a ver, digo, hace poco, y me fue muy importante decir, es súper epocal, pero al mismo tiempo funciona súper bien. Es como hay cosas que nosotros decimos, además porque uno también jugó rol y todo aquello, ¿no? Bueno, después Sangre Eterna decía Solos, Caleuche, Gritos del Bosque, Reverso, La Casa, y ahora Análogos, y quizás con La Casa y Análogos, tú estás trabajando, me parece súper interesante el hecho de que tú vengas de hacer películas muy grandes como Caleuche, que fue una película muy grande, muy cara. Otros que tú te has usado los recursos para que parezcan muy caras, pero realmente son producciones pequeñas, diríamos, como Gritos del Bosque o Solos, pero La Casa y Análogos son películas de encierro. Sí. En el caso de La Casa era un personaje encerrado en una casa, ¿no? Gabriel Cañas, además, increíble en la película. Y ahora tú vuelves a esta idea del encierro. Hablemos de la conexión entre estas películas de claustro y con pocos personajes y el fantástico. Sí. ¿Qué hay ahí que te parece a ti que funcione? Sí, yo creo que debo decir que tengo mucha inspiración en Coronación, la novela de José Donoso, que a mí me impactó mucho porque la leí muy joven sin comprenderla. La leí, era un niño, tenía 12 años, y me impactó mucho. Aparte que a mí ya me gustaba el cine de terror y todo el fantástico, pero ahí encontré una cercanía con la realidad, pero a la vez también lo fantástico, como que estaba al borde, ¿no? Ese límite. Y de alguna manera, Ángel Negro, la primera, tiene algo. Por ejemplo, el personaje, el médico forense, vive en su casa sola, en una casa antigua de Santiago que ya casi no existen, ya están casi todas, las transformaron en empresa, ¿no? No, esta era una casa que él estaba desolado con el tiempo, y esa idea me quedó gustando. Entonces, y ahí yo debo darle crédito a Carol, porque Carol que le gustaba mucho Ángel Negro, y ¿por qué no tomas de nuevo los elementos mínimos? Es decir, toma una casa, buenos actores, y construye un relato, ¿eh? Y ahí, así partió La Casa, y por eso ahí surgió inmediatamente volver a Yo tengo una fascinación por las casas, ¿eh? De hecho, sí, también en Sangre Eterna. También hay en Grito del Bosque, también puso una ahí cuando llega la ministra Carolina Redondo, ve la casa antigua ahí con Fernando Rejola. Me encantan las casas porque para mí son nuestros castillos, ¿eh? Nosotros no tenemos castillos góticos, no tenemos la media puesta acá, pero sí tenemos nuestra aristocracia en decadencia. Claro, ¿sí? ¿Ah? Y ahí la conexión donosiana. Claro, entonces eso a mí me interesa mucho, y es el giro que ahora es evidente en La Casa, en Análogos. En La Casa era un cuento mucho de terror duro, pero esto ya me voy más hacia los personajes, hacia sus miedos más íntimos, hacia el tema de la soledad, la vejez y el abandono. Entonces,
el relato se hace incluso, yo encuentro más para algunos, yo creo que va a dar más miedo que lo fantástico, pero no dejo de lado el elemento fantástico y aparece este cometa que trae algo que nadie sabe lo que tiene y está provocando un caos alrededor del entorno, ¿no? de la sociedad y el mundo en el fondo, y ellos están atrapados ahí en su cápsula, en su casa. Sí. Ahora, también pensaba en esto, en el terror, y yo llevo varias tesis sobre terror, sigue siendo desde hace décadas el género más visto en términos populares. Esto es súper interesante. Sí. Uno pensaría que la comedia, porque son las películas, claro, uno dice las películas de animación o las películas de superhéroes son las que hacen más público por película. Pero el género, a eso explica por qué se estrenan tantas películas que se parecen tanto, además, todos los años. Hay una cantidad de producciones pequeñas y medianas que funcionan y llevan un montón de público a los cines, que es decir, en plataformas, ¿no? Entonces hay una afición por el terror. Pero yo sospecharía, y te lo propongo como hipótesis, ya que tú estudias mucho eso, ves mucho cine, además de hacerlo, que eso también ha generado como un efecto anestésico. No, es que estamos tan acostumbrados a ver cabezas cortadas y pedazos de cuerpo desmembrados y etcétera, y tanta sangre. No estoy hablando solo del gore, estoy hablando también del slasher, que es como ya, si esta película ya la vi, esto. Sí. Y lo que nos asusta profundamente, el otro día me preguntaron qué película me había asustado más, y yo le puse Still Alice, que es una película sobre el Alzheimer, ¿no? Exacto. O sea, es lejos la película que a mí me ha dado más angustia terrible. Entonces quizás hay algo de eso, ¿no? De la necesidad de volver a lo que realmente nos da miedo. Sí, lo que pasa es que hay cierto cinismo con respecto al horror. O sea, una es la factura, es la cáscara del horror que quizás hace que los productores y la industria les facilite las cosas. Es decir, yo coloco un payaso con una máscara, un cuchillo, sin desmerecer, porque hay tremendas películas así, pero se repite esa receta porque el público inmediatamente ve la ficha y relaciona. Pero aparte de ver el efecto, el susto, el jumpscare, el sonido fuerte, o el monstruo, o las escenas gore, o splatter, lo que se queda es lo que no se ve. Uh-huh. Entonces, por eso generalmente las personas cuando hablan de sus películas de terror favoritas, o que realmente todavía les perturba, o todavía las tienen en sus sueños, o les dejó algo, no sé, les gatilló algo, finalmente son películas donde parece que el monstruo está escondido, está en la sombra, se ve poco, o prácticamente no aparece, como por ejemplo el bebé Rosemary, The Thing, que explota todo, pero no se sabe dónde está. Finalmente hay una cosa atmosférica, que de hecho en Análogo es muy real, hay una atmósfera inquietante. Sí. De hecho, yo creo que el horror viene cuando es un horror interior. Eso es lo que yo defino. Este es un horror más interior, no exterior. No es que venga alguien y te va a dañar, sino viene la muerte como algo omnipresente que está todo el rato y no sabes qué va a ocurrir. Un poco lo que pasó con el COVID, que el COVID yo creo que nos asustó tanto porque parecía una ficción, o sea, algo invisible que no ves, tan pequeño, y que puede liquidar igual que una bomba atómica, igual que cualquier... De hecho, creo que las muertes que hubieron... Nadie toma... Yo creo que con el tiempo uno va a tomar realmente... Lo que de verdad... yo creo que estamos en negación. En negación. Lo que sucedió fue peor que una guerra nuclear. Es decir, murió demasiada gente. Y yo creo que cuando es algo invisible, no sabes cómo es, qué forma tiene, y eso nos asusta. Sí, claro. Y el asusto primario es la lucha contra el tiempo, ¿no? Saber que, que tenemos que en un momento partir, irnos, y de ahí viene yo creo que también los horrores, cómo le damos una corporalidad, ¿no? O salir, convertirnos en inmortales, ¿no? Cómo combatir la muerte, ¿no? La ciencia ficción habla de eso, pero también yo pienso que el horror en el caso de Análogos también tiene que ver con que, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de que te pille un payaso asesino? No, de que te encuentres con un vampiro o con un zombie. Pero todos vamos a envejecer. Todos vamos a envejecer, si no morimos radicalmente antes, ¿no?
Y como estamos envejeciendo, la cantidad de enfermedades degenerativas que están Sí. apareciendo son cada vez más porque estamos viviendo más, que es el caso de esta pareja, ¿no? Sí. El personaje de Blanca, de Mónica Carrasco, tiene una enfermedad degenerativa, Jorge la cuida, Sí. ¿no? José, en el caso del José. personaje, la cuida y ellos están ahí encerrados en su casa como tantos tercera edad que solo viven a través de la televisión y en este caso la televisión abierta, digo, se pierde, Sí, sí. y ellos quedan ahí todavía más aislados frente a este mundo del que además ella no puede salir, ella no puede salir de la casa. No. Entonces, O sea, en el fondo la película muestra quizás, claro, todos vamos a morir. El tema es cómo. Hay muertes que aparecen de la nada, ¿no? Que uno no tiene ni idea. Uno puede caminar en la calle y desaparece por un accidente, etcétera, no se sabe. Pero ¿cómo llegar a esa vejez? Ese es el tema de la película. ¿Dónde está la dignidad de las personas? ¿Cómo es morir? ¿Ah? Y en este caso está el retrato de una pareja que quizás yo pensé, yo me reflejé, debo ser honesto, me inspiré en el caso de mis abuelos, que yo vi como mi abuela tenía una enfermedad terminal, yo viví con mi abuelo y vi como ella fue muriendo a poco y mi abuelo la fue cuidando. Entonces ese imaginario fue el que los traspasé al guión, pero además se conectó con el tema del COVID y cómo la cantidad de... mucha gente me dijo, esta película está inspirada en este caso, de estos casos de estos abuelos. Y después, no, y después... hay muchísimos casos. Muchísimo, está lleno Ahora, de casos de abandono y soledad. Jorge, y recordamos que hablamos con Jorge Holguín a propósito del estreno de Análogos, que está en cines. Vayan a verla al cine, es muy importante la atmósfera, que la vivan ahí, que además honremos el trabajo de los técnicos y de las y los realizadores y de los actores. Vayan a ver en pantalla grande a Mónica Carrasco y a Jorge Gajardo y a Cindy Díaz, que también tiene un papel. No, tremenda actriz. No voy a alcanzar a entrar en el personaje de Cindy Díaz porque quiero cerrar preguntándote por las reacciones, porque estuvo ayer la película se estrenó en salas, pero el martes tuvo un preestreno, también estuviste en el Festival de Cine Chileno de Quilpué, les mandamos un abrazo, los queremos mucho. Sí, bonito festival. Hermoso festival que ahí apuesta por dar solo cine chileno. Sí. Y hasta ahora, ¿te ha sorprendido la reacción de la gente frente al visionado de la película? Sí, debo ser muy sincero. Y de verdad que sí, ha sido muy emotivo, ha sido muy también fuerte a la vez porque quizá lo que ha pasado con la audiencia anterior es como ya, pues quizás gritar, asustarse o pasarla bien. En este caso se produce un estado emocional, una especie de catarsis, porque la gente está llorando la premier y también ayer en algunas salas la gente está emocionada con la película y porque yo creo que toca un tema que a todos, o sea, nos identifica. O sea, no hay nadie que se pueda escapar de este tema. No hay nadie que no tenga una cercanía, una experiencia, ningún ser humano o ser vivo, en el fondo. Y por eso yo creo que ha sido una película que a mí, a pesar que siempre cuando uno termina de hacer la película, siempre la favorita es la última. Está muy bien igual. Sí, son con los hijos. Entonces el hijo que... Pero porque a todos los quiero, todas son mis regalona, pero... Pero esta, claro, es un hijo distinto y estoy muy impactado con la reacción del público. Te diría yo, y esto porque nos conocemos hace muchísimos años, Jorge, también se muestra que tú estás más maduro, o sea, es como ser humano, digamos, los años nos hacen esas cosas y nos empezamos a preocupar por quizás dolores más profundos, que es lo que vemos en Análogos. Sí, bueno, yo creo que también tiene que ver con claro, la cercanía, el tiempo pasa, así como dijiste, Ángel Negro fue hace tanto tiempo. 24 años. Ya más de 2 décadas, imagínate, más de 2 décadas. Bueno, se va acercando todo, ¿no? Pero yo creo que no es que estoy haciendo no es que hice la película pensando, me voy a morir. No, yo creo que partió de una emoción que ya lo queríamos hacer técnicamente como un ejercicio cinematográfico, pero quise la oportunidad, ahí estaban las herramientas, ¿no? La técnica, los límites también del presupuesto, y expresar alguna emoción. Y ahí está la película. Ahí está la película. Vayan a ver Análogos a las salas de cine y vayan con pañuelos, eso sí. O sea, como se van a asustar, pero también es posible que salgan bien conmocionados. Sí, no, yo creo que el trabajo de ellos es hermoso y realmente transmiten demasiado al espectador, así que
Es verdad, no se pierdan este trabajo en la pantalla grande con Jorge, porque realmente es como un viaje, ¿eh? Realmente hay gente que ve que la película es como un viaje a un encuentro ahí emocional. Ya, pues. Jorge Carrasco, Mónica, los crucé. Jorge Gajardo, Mónica Eso. Carrasco, les mandamos nuestro amor y muchas gracias, Jorge, por venir. No, gracias a ti. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa y ya regresamos.